ADN 40 Radio, siempre conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto que nos acompañe aquí en La Espuma de los Días. Y el día de hoy hablaremos sobre la importancia de la terapia infantil, el juego. Está con nosotros Paola Bermúdez, maestra en psicoterapia gestal, especialista en atención a niños y adolescentes. También pues tendremos algunas novedades literarias y otras cosas. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, X, Facebook, YouTube, TikTok, Trends. Cualquiera de esas lo vemos, lo leemos. También lo escuchamos y en mis redes personales estoy como Neira Moncayo. Y me da mucho gusto que esté con nosotros aquí Paola Bermúdez. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, muchas gracias por la invitación a tu programa, Neira. Y es que hablamos de terapia y luego se piensa, es que algo está mal. Así es. Fíjate que en mi caso ha sido bien lindo que últimamente me encuentro con muchos pequeñitos que llegan a la terapia porque les solicitaron a los papás acudir a terapia. Entonces, para mí, ese es una clave de que tal vez nuestro pensamiento o de generaciones más pequeñas a nosotras está cambiando y está haciendo que los padres tengan una mentalidad o que los adultos como nosotros tengamos una mentalidad mucho más abierta con el tema de la terapia. ¿Cómo que le solicitaron? Así es, fíjate que me llegan pequeñitos, o bueno, papás primeramente que son el primer contacto conmigo, que me dicen, oye, es que te traigo a mi hijo porque me pidió hablar con un terapeuta, o ¿Ah, me pidió sí? que quería acudir a terapia. Sí, te lo prometo. Ah, qué Así raro, es, ¿no? muy raro, pero para mí de verdad que se me llena el corazoncito cuando me llegan con ese tipo de solicitudes, porque es una forma de darnos cuenta que el mundo está cambiando y que estamos teniendo mayor apertura con el tema de la terapia. Oye, a ver, bueno, ya como curiosidad, ¿qué les hace a esos niños decir quiero ir a terapia? Yo pienso, ¿no? Que es con lo que me encuentro cuando ya platico con ellos, que es una cuestión de no estoy teniendo un espacio para hablar y algunos otros compañeritos les mencionan que ellos van Mm. con algún psicólogo o con alguna psicóloga con quien pueden hablar y jugar. Y entonces ellos de inmediato ya vienen con esta solicitud de, y te quiero platicar tal. Así es. Ah, mira, no me hubiera imaginado, ¿no? Que los niños así fuera. Em, ¿En qué casos los niños es recomendable que vayan a terapia? Bueno, mira, son claves como muy importantes. La primera, y es la que con la que recurren más los papás, es la escuela solicitó porque el niño está teniendo problemas en calificaciones o alguna cuestión social que no se está incluyendo a los grupos o que los docentes logran detectar. Otra de las cuestiones es en casa los papás están teniendo o pasando por alguna separación o por problemas familiares. Entonces también esa puede ser una clave. Otra acaba de pasar por un duelo o por una pérdida significativa. Y me refiero a pérdida significativa desde un falleció el abuelito hasta el conejito falleció. ¿No? Ujú. Esto para los niños es muy importante, el que tengan un espacio para procesar estas pérdidas es muy importante. También puede ser por una cuestión de, como te decía, el niño lo solicitó y entonces el papá busca esta ayuda. Eh, Otra cuestión podría ser, quiero que mi hijo tenga una mayor orientación en cuanto al tema emocional, que esa también es una de las solicitudes con las que llegan los papás. Ah, sí, la gestión. ¿Y a partir Así de qué es. edad? Mira, se puede trabajar con niños desde 4 años, es lo que yo casi siempre sugiero, pero depende mucho del niño. Yo conozco muchos terapeutas que no trabajan con niños menores de 6 años. Esto es por todo el tema de lectoescritura. Sin embargo, yo tengo niños muy chiquitos que de verdad cuando tú hablas con ellos parece que estás hablando con un niño más grande. Entonces, como a mí me gusta, es siempre solicitar una primera entrevista para yo conocer a los papás y al niño y ver si puedo yo trabajar con ese niño o esa niña. Desde los 4 años yo podría estar trabajando con alguien hasta consulta infantil o cuestión de adolescentes hasta los 17 años. A partir de ahí ya es una consulta para adultos. Bueno, es un poco como con ¿cómo se llama? Con el pediatra, ¿no? Que Así a es, veces dices, ay, sigues yendo con el pediatra, ¿no? Y ya así están es. bien grandes. Sin embargo, aquí, esto, estamos hablando también de la parte de la terapia de juego. Sí. ¿No todas las terapias infantiles son de juego? Mira, en realidad todos los terapeutas
digamos que usamos material didáctico que tiene que ver con el juego y esto es por el tipo de pensamiento que tienen los niños. Sin embargo, sí hay otro tipo de terapias como la terapia cognitivo-conductual que está más enfocada en trabajar en conductas que de pronto pudieran no ser solo con juego, sino con algunas tareas que se dejan en casa, es decir, con cambiar las rutinas y que no necesariamente usan material didáctico o juego en las terapias. Bueno, aquí también le vamos a mandar saludos a Azucena González Muñoz. Ella es maestra y trabaja tiene especialidad, hay que invitarla, de terapia con niños de capacidades especiales, ¿no? Y Ok. ella aquí, por ejemplo, nos mandó algunas preguntas y dice, ¿qué tipo de juegos o actividades se aplican y qué diferencia tienen dependiendo de cada tipo de problemática? Ok, eso es muy importante. Mira, cuando estamos viendo una situación emocional, a mí lo que me gusta usar es el juego libre. ¿A qué me refiero con juego libre? El juego libre es un juego en donde tú tienes diferentes materiales y le permites al niño que él se acerque al material que le interese. El juego es muy proyectivo. Proyectivo quiere decir que el niño va a poder mostrar estas partes inconscientes que no puede apalabrar, pero que a través del juego me puede mostrar qué es lo que está pasando en su mundo interno o interior. Ahora, ese tipo de juego me permite a mí ver cuáles son las dinámicas que está viviendo en casa, por ejemplo, o cuáles son las dinámicas emocionales que no está pudiendo procesar. Existe otro juego que es el juego dirigido. Este juego tiene un objetivo particular. Por ejemplo, si me llegan chicos con problemas de no tiene tolerancia a la frustración, bueno, entonces podemos usar juegos de mesa que tenga un tiempo de espera para que él pueda irse autorregulando en un espacio seguro. Mucho de la terapia infantil lo que tiene que ver es le estamos proporcionando al niño un espacio seguro y controlado en donde él pueda practicar estas cosas que usualmente en el día a día se viven de una y ya no tiene otros espacios para volver a practicarlo. Entonces es un escenario completamente controlado donde él se sienta seguro de poder incluso darle otro final a las situaciones que en un momento tuvo que terminar solo por terminar y que de pronto pues no era lo mejor. Entonces, bueno, cuando es el juego dirigido sí tiene un objetivo específico y tenemos que tener muy claro cuál es mi objetivo con el niño. Es decir, si yo le pongo Legos, por ejemplo, quizá es para que él se permita eh, usar su imaginación. Tengo niños que es una cuestión como de, tú dame un libro y yo puedo seguir el paso a paso del libro y de la figura que tú me dices que construya, pero si yo les pongo todos los legos para que ellos usen su imaginación, incluso les causa mucha ansiedad. Tener todo así a la mano y no darles un paso a paso. Al final es indispensable que nosotros fomentemos la creatividad en los niños porque de ahí perdimos para que ellos puedan resolver problemas en la vida. Entonces, bueno, también este tipo de juego se usa con los pequeños. Fíjate que muchas veces vemos la conducta de los niños y hablo, bueno, hay todo tipo de casos, ¿no? Pero muchas veces que hay niños que tienen ciertos comportamientos, ¿no? Que los vemos, actitudes, rebeldías a lo mejor, contestaciones, y muchas veces no son los niños. Muchas veces quienes tendrían que estar en terapia son los papás, ¿no? ¿Cómo Sí. saber eso y cómo aplicar eso? Porque a lo mejor escuchamos a alguien que dicen, esta niña le contesta horrible a su mamá y esta niña, ya no quiere hacer esto y además se ha vuelto bien, quién sabe qué. A lo mejor es la preadolescencia, ¿no? Sin embargo, creo que puede ser un reflejo de lo que esté pasando en casa. Así es, no me gustaría generalizar, pero en algún momento escuché una frase que me hizo mucho sentido después, que era, bueno, que es esta frase que dice, no tendríamos trabajo si los papás, los terapeutas infantiles no tendríamos trabajo si los papás estuvieran en terapia. ¿Por qué? Porque muchas veces el niño es el síntoma de la dinámica que se está viviendo en la familia. Entonces es como el elegido para trabajar con esa dinámica que no se está pudiendo trabajar. Entonces, ¿cómo saberlo? Híjole, el 98% de las ocasiones es así, Neira. Entonces, también en la terapia es indispensable que contemos con el apoyo de los papás o del principal cuidador. La terapia infantil se maneja como una tríada muy específica, en donde estamos el terapeuta, los papás y el niño. Obviamente, terapeutas y papás en favor de la evolución del niño o del desarrollo del niño. Si yo no tengo el apoyo de los papás, lo más probable es que no va a haber cambios en el niño o en el adolescente. Entonces, sí se necesita que los papás se involucren
en la terapia. Oye, híjole, la terapia en adolescentes debe ser muy complicada, ¿no? Me encanta. ¿Sí? Fíjate que me encanta tener adolescentes porque siento que a través de ellos puedo conocer lo que están viviendo en un contexto en el que yo ya no estoy. Sin embargo, bueno, la terapia con adolescentes necesita que el terapeuta se pueda bajar, por así decirlo, a ese contexto que ellos están viviendo. Es decir, si me hablas con groserías, voy a hablar con groserías en la sesión. Si me hablas de una serie, voy a ver esa serie. Si me hablas de música, voy a escuchar la música que tú estás escuchando porque quiero conocerte y me quiero interesar en ti. Entonces, sí es complicada porque de pronto toma un poco más. Y porque muchas veces van como a la fuerza. Sí, exactamente. Te puedo platicar de mi primer caso que vi, fue un adolescente y me acuerdo mucho de ella y siempre le platico porque todavía está en consulta conmigo. La conocí de 13 años y entonces cuando llegó, digo, aquí no me podrán ver tu público, sin embargo era un lenguaje corporal de no te voy a escuchar, me voy a sentar aquí nada más a vernos y no voy a hablar. Cerrada, cerrada, cerrada. Conforme pasó el tiempo, fue tomando un poco más de confianza y empezó a platicarme cómo era su dinámica. Pero te puedo decir que me tomó 6 meses que ella confiara en mí y que pudiera abrirse a lo que estaba viviendo. Venía de una dinámica compleja. Entonces, hoy que la veo, ella ya tiene 16 años, estuvo conmigo en terapia 1 año, después dejó de ir 2 años, me parece, y luego regresó ahora en otra etapa de su vida. Y es otra a la que yo conocí el primer día, es fluida, ella te habla, ella expresa, te platica qué es lo que no le parece, es decir, de verdad se nota todo el trabajo que ella ha hecho en su vida. Mira, vamos a decirle a la gente que nos escucha, que tiene niños, que tiene adolescentes, preadolescentes, porque a veces vemos el comportamiento de los niños y no sabemos cómo, pues cómo hablar con ellos o lo que están viviendo o pues las prisas, ¿no? De los adultos y todo eso. Yo lo veo, por ejemplo, en las mañanas cuando se me hace un poco tarde. Soy muy consciente a la hora de despertarlo de que a él no se le está haciendo tarde. O sea, la que se me está haciendo tarde es a mí. ¿Sí me Sí, explico? Así sí, de párate porque ya es tarde, porque aquí. O sea, como por qué, ¿no? así es. Entonces, y como siempre estoy jugando con él, entonces estoy ahí y a veces, acuéstate tantito, 2 minutos, 20 minutitos, ¿no? Y a veces yo ya estoy bien apurada. Digo, ¿cuáles son las cosas que tengo que decirle Ujú, para que él se apure sin que sea mi... Qué horrible, ¿no? Eso es de que ya se te va a hacer tarde y empezar con la gritadera así es. de que alguna vez lo vivimos por la falta de herramientas que a lo mejor pues no sabían nuestros padres. Estábamos en una dinámica pues diferente, ¿no? De ya es bien tarde, ajá, y como ¿por ¿Y a qué me mí qué? despiertas ahora, no? Sí. Entonces, quiero que le des algunos tips a la gente que nos escucha para uno, pues que vayan a terapia, la gente que pueda. La gente que piensa que es muy cara, también se puede acercar a algunas instituciones que Así dan es. servicio gratuito, ¿no? De terapia, y a lo mejor tú nos puedes hablar también de eso, pero también danos tips a los padres, a los tíos, a los amigos de cuando vemos niños con condiciones o que son muy callados o que son muy hiperactivos o háblenos de eso, ¿qué podemos hacer en casa? Claro que sí. Mira, con los adolescentes funciona muy bien la negociación. Es decir, para los adolescentes es importante saber que tienen el control de algo. Estamos en una etapa de independización. Entonces, si tú al adolescente le quieres imponer de entrada, se va a cerrar y no te va a dejar entrar. Échala. Entonces, exactamente, con el adolescente es negociación. Ahora, tampoco se trata de negociación sin un límite. La negociación tiene que ver con yo como adulto conozco cuáles son mis límites y entonces te ofrezco opciones. Por ejemplo, si Ujú, quieres salir a una fiesta, pero entonces la fiesta termina a la 1, pero yo no quiero que esté a la 1, yo quiero que esté a las 12, te ajá, voy a ofrecer opción. Es decir, te ajá. voy a decir, ok, puedes ir a la fiesta y tú decide, ¿quieres que pase por ti a las 10:30 o quieres que pase por ti a las 11? Es tu decisión. Sin embargo, yo estoy dejando 1 hora
de que yo sé que puede ser que él salga tarde de esa fiesta porque es un adolescente y lo va a hacer, va a querer traspasar ese límite. Oh, Exactamente. Y por ejemplo, va a salir a las 11:20, pero entonces no va a estar cerca de mi límite como adulto, que son las 12 de la noche. ok. Entonces, si te fijas, es una cuestión de hacerle creer al adolescente que tiene el control de la situación, sin yo romper mis propios límites. Esa es una. La otra es no juzgarlos. De verdad, no juzgarlos. Cada vez que yo recibo adolescentes que no quieren hablar con los papás es porque me dicen, es que le cuento y entonces ya me está sermoneando y ya me está diciendo, no, pero es que eso está mal, pero ni siquiera me ha escuchado. Entonces, si tú quieres conocer a tu adolescente, a tu hijo, no lo juzgues. Es más fácil que escuches, que veas lo que él está viendo y que después abras el diálogo a lo que está viendo, por qué ve lo que ve. ¿No? Muchas veces nos adelantamos y ni siquiera le permitimos que nos dé su opinión. Entonces, no juicio. Con los adolescentes tienes que ser muy abierto en ese sentido. Siempre les digo a los papás, es preferible que te cuente a que no te cuente. Yo sé que muchas veces no vas a escuchar lo que te gustaría escuchar, pero es mejor a que no lo diga. ¿Y qué hacen los papás cuando les cuentan algo que no es y que no venga la regañadera, pero que sí ameritaría la regañadera? No sé si me estoy Sí, explicando, totalmente. como para decir, ya ves por qué no te quería contar, ¿no? Sobre Así todo es. cuando son cosas a veces hasta de riesgo. Totalmente. Pues mira, lo primero es, nos sentamos, puede ser en un espacio, esto también es otra recomendación, que no sea en el mismo lugar, que no sea en la casa donde ya es un lugar que conocemos y que está viciado. Si quieres platicar con él, llévatelo a algún lado. Llévatelo por un café a algún otro lado donde no se sienta que está invadido, ¿no? Como por todas estas cuestiones familiares que pues tienen el contexto. Lo segundo es, permítele que él te cuente qué fue lo que pasó. Una vez que él te cuente, pregúntale lo que tú tengas duda. Y de ahí, buscar con preguntas generar esta conciencia. Ok, ya lo hiciste. Platícame cuáles pudieron haber sido las consecuencias. ¿Qué pudo haber pasado si tú tomabas esa decisión? Ok, tal. Muy bien. ¿Por qué crees que es importante que no lo vuelvas a hacer? Tal. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser tu consecuencia si tú lo vuelves a hacer? Tú dímela. ¿Sabes? Es permitirles que ellos hablen, porque si de entrada yo le digo, y si lo vuelves a hacer, te voy a bla, 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 no le quedó nada de conciencia. No fomenté conciencia, solo lo regañé y lo castigué. Pero en él no quedó esta semillita de claro, la próxima vez me podría pasar esto, y tal vez mejor ya no lo voy a hacer. Solo lo regañé, lo sermoné y no le entró nada, se cerró. ¿Y cuando están niños? Cuando están niños es un poco más orientado a las consecuencias naturales. Es decir, cuando somos adultos, creemos que las consecuencias son los castigos, pero no es así. Las consecuencias son consecuencias naturales. Es decir, si tú estás jugando con el vaso de agua, lo que va a pasar es que se va a romper el vaso de agua, si es un vaso de cristal, o se te va a caer el agua y la consecuencia es que tú lo tienes que limpiar. Sin embargo, lo que solemos hacer es, te dije que no agarraras el vaso y entonces ahora estás castigado y te quito el celular. Y ahí yo siempre les pregunto a los papás, ¿qué es lo natural de castigar a tu hijo con el celular porque se le cayó el vaso? Ujú, nada. Nada, ¿estás de acuerdo? Y entonces no estoy fomentando en ti conciencia. Solamente te regañé y te castigué. Entonces con los niños es lo mismo, desde el inicio ir fomentando. Si tú tiraste el vaso de agua, ¿a quién le toca limpiarlo? A ti te toca limpiarlo. Y entonces tal vez después, juntos, vamos a lavar la jerga con la que limpiaste el agua. Ujú. Pero, y por ejemplo, esta parte de castigos y recompensas, ¿cómo lo ves? Híjole, me cuesta porque al final del día los niños siempre van a buscar una recompensa mayor. El tema de los castigos y las recompensas está regulado por el sistema de recompensa cerebral. Entonces, a mayor cantidad, siempre voy a requerir mayor, más bien, es como el tema de las drogas. Es decir, de pronto yo puedo fumar poquita marihuana, pero en el tiempo mi cerebro ya no lo va a recibir como placentero. Cada vez voy a necesitar mayor cantidad de marihuana para tener el mismo efecto. O sea que al rato me va a pedir un coche. Así es. Así Y es. entonces, ¿cuál es tu recomendación? La recomendación siempre es, si vas a recompensar, que la recompensa sea que no sea algo necesariamente material, que él lo puede elegir, pero que también tenga esfuerzo del niño o del adolescente
el haberlo obtenido. Es decir, ok, tú querías un cochecito Hot Wheels. Muy bien, sacaste buena calificación y para mí es importante recompensar tu calificación. Ok, yo pongo la mitad, pero tú tienes que poner la otra mitad. Y si te fijas, estoy abordando algo más. También te estoy inculcando, perdón, que es importante esforzarte por lo que tú quieres, pero que venga de ti. Que tú también lo sientas, no que yo solo como papá esté dando y dando y dando y dando, que lo tengo mucho en consulta, déjame decirte. ¿Cómo? Sí, esta cuestión de, es que yo quería un carro y no me compraron el carro azul, y entonces ahora ya no quiero nada porque no es el azul. O me compraron un PlayStation, pero no es el que yo quería, entonces ya no lo quiero. No. Te lo prometo. Ajá. Entonces, bueno, todo esto viene permeado porque siempre ha habido una constante recompensa y pues al final nada alcanza, nada es suficiente. Es que, ¿sabes? Bueno, yo no sé, y me voy a oír como viejita, pero en mis tiempos, o sea, tú te daban regalos como en Reyes, en Día del Niño, en tu cumpleaños, ¿no? En Navidad, y no era una cuestión de tener juguetes o cosas Materiales. todo el tiempo, ¿no? Había que esperar una fecha. Había que esperar, ¿no? Porque Así es. no era. Ahora el juguete o todo está al alcance de la mano en cualquier momento. Totalmente. Y por eso te decía, la verdad, yo no estoy muy a favor del castigo y la recompensa. Yo creo que más bien tendría que ser un lo quieres, sí, juntos lo podemos hacer. Por ejemplo, tengo el caso de otra niña que me gusta mucho cómo lo manejan sus papás, porque es, ok, lo quieres, necesitas trabajar para conseguirlo. ¿Cómo trabajar? Bueno, ayudando en casa, por ejemplo. O ayudándole a la señora a cargar su bolsita del súper. Y entonces ella vive en Florida y entonces te doy $1. Y entonces cuando tú juntes los $17 para tu conejito de Amazon, podemos comprar el conejito de Amazon. Es decir, es un esfuerzo constante y capacidad de espera la que estamos manejando, porque los niños de ahora, como bien lo dijiste, tampoco hay tolerancia a la frustración porque todo es inmediato. Entonces, esto que hacen estos papás, por ejemplo, a mí me gusta mucho, porque entonces ella viene a las sesiones conmigo y me dice, es que estoy desesperada porque ya quiero juntar los $17, pero todavía no los junto. Y entonces en la sesión hacemos ejercicios o hacemos dinámicas para que ella pueda seguir conservando esta capacidad de espera y paciencia y tolerancia a la frustración. Ay, mira, qué interesante. Así es que si ustedes, yo me llevo tips para más adelante. Así es que yo te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros y que, bueno, pues sigamos estando en comunicación para todo lo que tiene que ver el bienestar emocional de los niños. Claro que sí, Neira, mucho gusto. Muchas gracias y vámonos con una cápsula de nuestra querida Valentina. Sí, porque bueno, sabes que todas las canciones favoritas, y cosas donde no recordabas, ya me estoy haciendo bolas, vámonos con Valentina. Que las canciones son una parte importante de nuestras vidas. El cerebro almacena algunas después de muchos años y la ciencia nos explica por qué sus letras quedan en nuestra memoria. Aunque quizás no recordemos dónde dejamos las llaves del coche, sí recordamos letra de canciones, y no es que la música tenga un lugar privilegiado en el cerebro precisamente, sino que tiene características extraordinarias. Por eso se utiliza como método mnemotécnico para recordar palabras e información. Cuando escuchamos una canción se activan múltiples regiones de nuestro cerebro y la mayoría utilizan la repetición, que con ayuda del ritmo y el compás de la música nos dan pistas sobre la longitud de la siguiente palabra de una secuencia. Bueno, la emoción y el significado personal también ayudan porque hace que se genere un vínculo y junto a la melodía nos permite recordar segmentos más largos en lugar de memorizar palabra por palabra, y la rima y la literación facilitan la memorización. Entonces, cantar una canción muy conocida es una forma de memoria procedimental, es decir, un proceso automatizado como montar bicicleta o manejar un coche. Ay, qué interesante, Valentina. Y es que yo digo, ¿por qué me acuerdo como rocola de tantas canciones y luego no me acuerdo de nombres, bueno, de gente que trabaja con nosotros? Exacto, pero la música o ciertas frases, estrofas nos hacen, ¿no? muy Y también la pegajosas. emoción de cuando lo escuchaste. Qué interesante. Así ¿Qué es. otras cosas interesantes nos traes, Claudia? Pues hoy se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, EPOC.
cuyo este tema en 2023 es respirar es vida, actuar antes. Y esto es para hacer referencia a la importancia de un diagnóstico temprano. Este padecimiento es la enfermedad respiratoria crónica de mayor impacto en la salud pública debido a su alta prevalencia y mortandad. Según los resultados del estudio Platino, en América Latina, el 15% de la población de 40 años y más la padece. Además, es la tercera causa de muerte a nivel mundial y la quinta causa de años perdidos por muerte temprana y discapacidad. Bueno, pues es importante recordar estos días. También hoy me entero que es el día sin alcohol, ¿verdad, Mau? Día sin alcohol. Y eso es esto lo trae la Organización Mundial de la Salud para hacer conciencia acerca de los riesgos que puede tener el alcohol. Hablemos acerca de esos riesgos de cuando ya dejamos de hacer nuestras cosas habituales, cuando nos levantamos y junto al champú está el alcohol, o no podemos vivir o hacer o mover o divertirnos o expresarnos con el alcohol, porque yo digo que una carnita asada con una buena cervecita o un bife con un vinito, pues no le hace daño a nadie, todo ¿verdad? Todo exceso. Ahí está el problema. Así es que yo le doy las gracias por haber estado con nosotros. Le pido que se quede aquí en ADN 40 Radio y nos escuchamos mañana. De la abundancia del corazón habla la boca.